Me llamo Emilia Gallego y soy la tesorera de la Asociación Cultural Amigos del Libro y las Bibliotecas. Esta lectura sobre textos y diálogos de los hermanos Karamazov estaba prevista para que la leyera don José Santiago Miranda, pero la haré yo a petición suya. La Asociación Cultural Amigos del Libro y las Bibliotecas, colaborando con la Delegación de Cultura y Fiestas de San Lucas, que coordina los actos de celebración de la 7ª Fiesta del Libro y la Cultura, participa, entre otras actividades, con esta en la que se ponen de manifiesto rasgos esenciales de la literatura rusa de la segunda mitad del siglo XIX, y más concretamente de la obra literaria de Fedor Dostoyevski en conmemoración del bicentenario de su nacimiento. Comentamos aquí dos de estos rasgos. Espiritualismo. Este rasgo fue analizado con detenimiento, como tantas otras tendencias de la literatura europea de su época, por Emilia Pardo Bazán, nuestra gran escritora de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El espiritualismo es una de las obsesiones de Dostoyevski, que llegó a decir: además de ser Rusia la gran reserva moral del mundo, ella sola podrá salvar a la corrompida y decadente Europa occidental, racionalista y liberal. Este sentimiento espiritualista de la época, que ya corresponde al último tercio del siglo XIX y por tanto resulta anacrónico para Europa porque recuerda tiempos medievales, se manifiesta en los hermanos Karamazov con estos diálogos. En lo concerniente a la jurisdicción de la Iglesia se manifiesta Iván Karamazov, opuesto a la separación de ésta y el Estado, dijo el fraile bibliotecario. Respuesta de Iván. Pero mi ilustre antagonista mantiene que la Iglesia guarda una posición precisa, definida, dentro del Estado, y yo sostengo, por el contrario, que la Iglesia debe contener al Estado y no ocupar un puesto en él. Y si por alguna razón esto es imposible actualmente, debe considerarse al menos como su fin primordial en el futuro desarrollo de la cristiandad. No tiene por qué solicitar una posición definida en el Estado como una organización cualquiera o como una sociedad con propósitos religiosos que cumplir, según llama la Iglesia mi opositor, sino que al contrario, todo Estado ha de ser absorbido completamente por la Iglesia, de modo que no sea más que una Iglesia que rechace los negocios que no se avengan a sus fines. En resumen, agregó el padre Paisi, acentuando cada una de sus palabras, según ciertas teorías que no han sido formuladas claramente hasta nuestro siglo, la Iglesia debe transformarse en Estado a medida que éste evolucione progresivamente a formas más nobles y elevadas hasta que desaparezca en ella. Es que si no hubiese otro tribunal que el eclesiástico, la Iglesia no dictaría, aún en nuestros tiempos, sentencias de prisión o de muerte. El crimen y el concepto que de él tiene cambiaría, si no enseguida al poco tiempo, replicó Iván Karamazov con calma seguridad. Si todo viniera a parar en Iglesia, ésta expulsaría de su gremio al criminal, pero no le cortaría nunca la cabeza. Si algo debe preservar a la sociedad, aún en nuestro tiempo, y regenerar y corregir al criminal, es la ley de Cristo obrando en su conciencia, únicamente reconociéndose culpable como hijo de la sociedad cristiana, es decir, de la Iglesia. Sentirá el peso de su pecado contra la sociedad, no contra el Estado. La jurisdicción de la Iglesia, si se llevara a cabo con todo su poder, transformándose la sociedad entera en Iglesia, no sólo influiría su juicio en la reforma del criminal, que no se consigue ahora, sino que el número de crímenes disminuiría de modo increíble. ¿Y qué duda cabe que la Iglesia juzgará el delito y el delincuente en el porvenir de manera distinta, esforzándose en rehabilitar al culpable, contener a los que se fraguan el mal, levantar al caído?
Sucederá en el fin de los tiempos, porque está ordenado. Mas no nos inquieta el tiempo ni las estaciones, que el secreto del tiempo y las estaciones está en la sabiduría de Dios, en su presciencia y en su amor. Y lo que según los hombres se halla muy lejos, podemos por la divina voluntad tenerlo a mano, como en víspera de su aparición. Amén. Que esto pasa ya de todo límite, gritó Miusot, estallando al fin. Se elimina el Estado y en su lugar se erige la Iglesia. Esto no es solo ultramontanismo, es ya archi-ultramontanismo. Esto sobrepasa las quimeras del Papa Gregorio VII. Está en un error, dijo el padre Paisi severamente. Tenga presente que la Iglesia no ha de transformarse en Estado. Eso es el sueño de Roma, la tercera tentación del demonio. No, es el Estado en el que se convertirá por evolución ascendente en Iglesia sobre todo el mundo, lo que, además de no estar conforme en absoluto con el ultramontanismo, ni con Roma, ni con su interpretación, es el destino glorioso que ha señalado la providencia a la Iglesia ortodoxa. En Oriente se levantará la estrella. Otro rasgo de la literatura europea del siglo XIX es el realismo, que alcanza cotas muy significativas en la literatura rusa de la época, y muy especialmente en la obra literaria de Dostoyevski. Para sus protagonistas, describe unos rasgos físicos y psíquicos con tal precisión y eficacia que definen perfectamente a sus personajes. Esta es la descripción que hace de Dmitri Karamazov en el capítulo 6 del libro primero de la primera parte de su novela. Dmitri, joven de mediana estatura y agradable presencia, semejaba tener más de 28 años. Su desarrollo muscular prometía una fuerza muscular extraordinaria que contrastaba con su cara enfermiza, flaca y de tez pálida. Sus grandes ojos salían de sus cuencas violentos y vigorosos, y aun cuando le movía a hablar la excitación o la ira, no expresaban su estado de ánimo, sino algo incoherente con lo que estaba pasando. Era, por tanto, difícil adivinar lo que pensaba, y cuando lo creéis pensativo o malhumorado, os sorprendía la más fresca carcajada, dando testimonio de la jovialidad y el contento que se escondía bajo aquellos ojos sombríos. Cierta tensión nerviosa de su rostro era comprensible, pues a nadie se le ocultaba la vida inquieta y disipada que había llevado y los arrebatos de ira a que se entregaba en las continuas disputas con su padre. Sobre esto corrían muchas anécdotas en la ciudad. Era irascible, como toda cabeza inestable y sin contrapeso, como nos lo describe felizmente el juez Kachalnikov. Vestía de modo riguroso, con levita cuidadosamente abotonada, guantes negros y chistera. Todavía llevaba el bigote bizarro de soldado, sin barba, y sus cabellos castaños caían peinados a raya en 2 aladares. Su paso era marcial y decidido. Asimismo, describe con elocuente precisión los lugares y lo hace para que el lector perciba una especie de simbiosis entre el personaje y el lugar en el que se desenvuelve. Así nos presenta una dependencia de la casa del viejo Fedor Karamazov en el capítulo 6 del libro 3 de la primera parte. Alexis Karamazov, Aliocha, halló en efecto a su padre sentado a la mesa, servida no en el comedor, sino como siempre en el salón, que era la estancia más amplia y amueblada según exigencias de la moda antigua. Muebles blancos y envejecidos, con los tapices de seda encarnada en que resaltaban. Entre las ventanas cornucopias de moldura labradas con paciencia y estucadas en blanco. En las paredes, cubiertas de papel también blanco que caía desgarrado por algún puesto, pendían grandes retratos, el de un príncipe que había gobernado la provincia hacía 13 años y el de un obispo muerto Dios sabe cuándo. En el rincón más apartado de la entrada había un grupo de imágenes alumbradas por una luz que ardía toda la noche, no tanto por piedad como porque no se quedara a oscuras la sala. Muchas
Gracias.